대화야 로를 남도리 대야 세리 동의야 로를 남도리 대세 열무고든 지만 지인들이 소시 자기 대화들은 나도 좀 대민을 때 동의요 그래 대화를 때 동의를 때 대화 오지 대화때 매번 값다 다 동의셔서 못해 아니 동의 대화셔서 그래서 야 동의 미송데 제일 미스 때리잖아 라고 생각 좀 하게 다좀 다들 뭐 내가 딱 말고 때려서 싸네 이렇게 생각도 얻어 좀 때리잖아 딱 좋아서 대제물에 송들이 코르치니 이제다 잘 이제다 송난 남도 인해서 남도 되는 것보다 치만 집어들라 들이다 출바하지 정말 들이다 제직 남도 고동 딱 사생 그러나 남도 자와초 좀 들이 제직을 공부좀 들이 이제 나가 내려가 호텔 좋아마서 뒤에 남도 사람이 유진이 점부터 봐. 남도 찌지 점부터 봐. 데르더니 내일들이 다 내도 가리샤는 남상에서 비말 미로래. 쳐다랍지는 미로래. 들이제를 로틱 친구는 다다 산지 습진이가 들이 잡대 양도 사람도 손으로는 나도 산지에다 습지 카카리. 산지에라더니 용띠 포럼 총과 요래. 코아라 등에 나가서 나서 요래 대리야 세비제 있더니 그런 세부 박차진 좋다는 게 사축 생들 아울라 사지가 거다 이제 딱 봤더니 죽어다 놓은 거 데라서 봐 나와 샤른 거 요래 들이 나지는 거 와라들이 차당 거 와라들이 로아를 줘 니몽을 줘라서 제지디 숨고 소만에 dumdiki chik sambrazo yiso dinam saji simi ni ande go yore just on tok semne chip ta na es jam ni mong bare so deni ta do na es ni de zoga so ta do so mata to kakare semte na de to se ne lo kakare de nante sembu na po kinjwa ke deni ni mong ta ji shi ge chebar es 데이터를 뭔가 개발이 이식이 발레샷 근데 이식이 롱아 이식이 되는데 다른 속성으로 되거든요 배는 유몽 이식을 동에 대왕저 돈 어쩌 말이 배는 데이터가 되는 로직이 받는 거는 오 기독교가 재미있는 거 방송 좀 봐야 되지 동의 네가 아니야 제발미가 가야지 쳐달라면 로드 파트론도 요래 동의가 돈도 내가 미도 요래 매 챔버가 독칭이 돼서 그래 매칭이 가서 드라마 대 맞췄지 매 저거는 진짜 드라마 잡지 받쳤고 요래 배제서 너도 가르치면 너도 소감이 봐라 이실이 요함이 봐대 매진 좋아요 말이 나도 종종 어떤 양배 정성을 야요래 20배다 정면을 대변해서 와야 하는 거 들이 송대지 매지 제일성 매체보나들이 맥돌하고 봐요 그리고 탐제 책 두고 요래 데이터 때 냠냠으로 뛰는 거고요 고바 냠냠도 들어와서 이제 하자 같이 보래 So today, vamos a continuar donde nos quedamos ayer, que fue en el estado de no elaboración mayor. Se dice, como dijimos antes, cuando uno llega al estado de no elaboración mayor, que es el último de la no elaboración, simultáneamente uno obtiene el primer estado del siguiente nivel, que es un solo sabor, pero el estado menor. ¿Y qué es un solo sabor? Normalmente no tenemos un solo sabor.
uno ve una gran diversidad porque uno ve todo como separadamente, con una existencia propia. Uno ve uno y el otro en el nivel interno y externo, y hay muchos pensamientos y todo parecen ser diferentes pensamientos, sensaciones que surgen. Por ejemplo, hay 6 tipos de sensaciones por los sentidos, y hay placer y dolor y demás. Entonces, cuando parece que hay una gran diversidad, pero cuando uno ha entendido la verdadera naturaleza de la mente y uno puede permanecer en ese estado, uno ve que todos estos pensamientos son temporales, vienen y van como nubes en el cielo. Ayer mencionamos que empezamos con reconocer los pensamientos más pequeños y emociones. Primero vemos que hay 3 estados de etapa de un solo sabor, en la que uno reconoce que todas estas sensaciones de placer y dolor, todas tienen un solo sabor ulteriormente en el estado último de la mente. Y también se dice que los pensamientos y el Dharmakaya tienen un solo sabor, es uno y el mismo. Cuando uno conoce eso, no importa qué pensamientos surjan, uno verá todos los surgimientos mentales como olas en el océano que surgen y cesan y se disuelven en el océano. Y no lo vemos como una cosa separada del océano, es como una sola cosa. Se ven los pensamientos cuando surgen. Milarepa dijo que cuando los pensamientos surgen y uno reconoce esto, los pensamientos se disuelven en Dharmakaya, el estado natural de la mente. Milarepa dice, yo soy alguien que puede hacer eso. Cuando uno realiza que los pensamientos y el estado de la mente no están separados, cuando uno realiza que el dolor y el sufrimiento y la felicidad son lo mismo, uno se ha convertido en un verdadero practicante. Ahora experimentamos todo como muy diferente, con sensaciones y muy fuertes, diferentes. Pero cuando uno permanece en la visión, en el estado natural de la mente, cuando uno realiza el estado vacío de todas las apariencias, uno comprende que un pensamiento feliz es solo un pensamiento, igual que de dolor es temporal, momentáneo. Igual cualquier tipo de pensamiento que surja es momentáneo. Cuando uno reconoce esto, ya no te aferras a la existencia verdadera de ese pensamiento, sabes que no existe realmente. Uno ve que son apariencias temporales y momentáneas. De esta forma, uno supera el sufrimiento. Normalmente la forma en que experimentamos el sufrimiento y la felicidad es que hay como dos cosas opuestas. Como conocemos la felicidad, sabemos que hay dolor y viceversa. El sufrimiento es ausencia de lo que queremos, que es felicidad, y viceversa. Porque nos fijamos en los opuestos y tratamos de aferrarnos a las experiencias felices y placenteras. Y pensamos, solo quiero tener felicidad, solo quiero estar bien. Y tratamos de poseer estos estados.
Y el samsara, la existencia samsárica, no tiene una naturaleza esencial, concreta, verdadera. Y si tuviera una, lo que sería es la fijación a la verdad de nuestros pensamientos. Y eso crea mucha confusión y crea el samsara, claro. Hemos dicho ayer que la unipuntualidad, primero somos capaces de sostener los pensamientos, mantenerlos a raya, ¿no? Y logramos estabilidad en la visión, y después en la no elaboración completamente arrancamos de raíz todos los pensamientos. No es que los suprimamos, los arrancamos. En la etapa de un solo sabor alcanzamos una estabilidad que ya no oscila, ya no fluctúa, ya tenemos una estabilidad. Aunque las cosas surjan, uno puede ver que son apariencias externas, pero nada aparece que nos pueda perturbar, sin importar lo que sea, porque todo es como una ola que aparece en el océano, ya sea un pensamiento feliz o un pensamiento de tristeza. Y en cuanto a la etapa de un solo sabor, que también tiene 3 niveles, en el nivel último de un solo sabor, un solo sabor mayor, finalmente uno realiza que los seres sintientes y los budas son lo mismo. Ahora pensamos que son diferentes, que los budas son perfectos y que los seres sintientes solo tienen faltas, pero lo que realizamos aquí es que el sustrato de la mente es uno y el mismo. Y cuando reconocemos que cualquier cosa que hay en la mente, impresión mental en la mente, es algo que se va a proyectar. Por ejemplo, si tenemos impresiones de bodhicitta, eso se va a proyectar como una tierra pura. Y por otro lado, si tenemos impresiones de apego, enojo, aferramiento al yo, eso va a proyectar el samsara, los 6 reinos. Esa es la manifestación natural de las 6 emociones aflictivas. Jinten Sumgon dijo que la causa y el efecto es la manifestación natural de los pensamientos momento a momento. Entonces, cuando la causa es bodhicitta, aparecen apariencias puras, pero cuando la causa son emociones aflictivas y pensamientos, las apariencias serán la manifestación de los 6 reinos del samsara. Entonces, para nosotros parece que todos estamos separados, todos los seres de los 6 reinos. Vemos distinciones entre hombres, humanos y animales, pero nuestra mente es una. Parece solo en el nivel exterior que somos muchos, y esa apariencia también es una percepción interna que en realidad no existe. Entonces, cuando hablamos de las diferencias entre las emociones aflictivas y la sabiduría primordial, aunque parece que hay una diferencia en el espacio último de la mente, de hecho son una cosa nada más y lo mismo. Y a eso se refiere que las emociones aflictivas se transforman en sabiduría primordial. Si uno puede sostener el estado natural de la mente con estabilidad, entonces uno transforma las aflicciones en sabiduría y el sufrimiento en felicidad. En un solo sabor, uno realiza, como dijo Milarepa, que sufrimiento y dolor es lo mismo, y has perfeccionado la meditación. Esa es la esencia de un solo sabor. Ese es el punto más importante. Ahora pensamos
que experimentamos felicidad o sufrimiento, pero cuando realmente vemos los pensamientos como son lo mismo en términos de que son solo un pensamiento, vienen y van y carecen de existencia inherente, es como olas en el agua. Igual se desaparecen los pensamientos felices y los pensamientos tristes. Todo viene y va, viene y va. En las enseñanzas Dzogchen se dice que esta es la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, el fuego. El fuego nunca podrá ser frío, no habrá nada frío en el fuego. Igual las cosas tienen la misma naturaleza, son impermanentes, no pueden ser de otra forma. Por esta razón, no importa lo que surja o las emociones que surjan, no nos perturban ya porque logramos estabilidad. La mente permanece estable en su propio estado. Ayer mencionamos esta cita textual que dice que uno debe cultivar la chispa de sabiduría a través de la atención plena una y otra vez. Dijimos que la atención plena, la conciencia es como un fuego, pero empieza como una chispita y cuando se vuelve realmente poderoso, sin esfuerzo puede quemar lo que sea, cualquier aflicción. Entonces, hablando desde una perspectiva de experiencia, Milarepa dijo que la meditación debe estar conectada con la experiencia y que eso es lo más importante. Tendi cheche tuda roje somdi tada mente tagamani to sachin kagamani ji chito yongo yori sachin kagama jade mago yongo so 강리 되네. 강성을 되네. 레네 담보 쪼롱 초당 다 제제 고부 감리. 이 제지 백강이 망고 요래지. 레서 쪼롱 초당 자자 금 밥천하지. 이 남동 문지 참마도 비제 대마 대대로 강이 망고에 바드 초 강가 다시 봐. 그들이 제제 레레 뭐 감리 대해서 설마 독소 샤르토 이상지 받으니지 독도도 루루 창을 받아 초강가 다지 마서 타마 접지 마음에 받아서 다들 로직에 이 소화돼 다 때리 예를 상호 땅에 로직들은 니는 소거리 도마 로직 말이 더 로직 도마지 는 코디게 추서 로직을 도마리 도마가리들이 아 다과 상계에서 상계의 요티 쌈지 맞춰봐 요즘만 봐 양사제 같은 생각을 나서 봐서 봤더니 사제 가서 요티 양지니 대양 세미송아리 마코는 도하를 도더니 이 송송도 다 도하를 돌아서 봐 저 사제 세미송아리지 세미들이 이제들이 게데기 강이들이 이와도 삼바테 미소를 이와도 다디도 소리 먹이와서 다디가 이제는 정도 telefon 먹이와 차들 나연 좀 방아지 데들이 인fin을 로데 욕산지 인fin을 총선에 짜리게 돼 다다 데베저탄 동행이 저도 냥다고 요량 데베저 그소지는 데베저 데버티지 동tik 데베저 봐서 요 말이지 강의에 꾼다고 달아 그 상속설이 사바도 힘제리지 동행이 저 좋아로 저 동행이 저 차르치지 가리고 단지인데 나지 저 차서나 나지인지 차도 나지 용이 이제 다왜 이지 용을 데르티들이 차당을 해서 포르지다 이제 말하는 순간에 포르지 이제 다 남도 남도지만 다 통화되는 거가 소리더니 뭐 보는데 막 나연지만 들리는 거가 소리 빼대 따르는 애들이 다 로직을 떠마지 생내로 찍을 때도 산지 시키니가 송도 찹잡치고 이건 타프가 말이지 들리 때도 생내로 또나 다 떠마로지 다 생내로 땅가리 양양도 삼당네 남도 이제 그 답다 송나 양 야, 시발을 뻗대시 그들이 하고서는
대일은 데 리타 쳤다 봐야지. pero 잠벨 그 첩지 삼지 잡소는 로요래. 야 철속에 잡소서 사원으로 나고 띠바다 잡아지는 양고라자는 양양 잡초는 거 되고 하자는 걸 이따 도마로 되고 다 섬들 나와 섬도 타지. 이 심리 동걸 차지 다지님이 봐. 이거 타지 들이 삼로다다 로이 띠바가 다서 대다가 삼로다네. 이들 고아지 사용 거리. 오 도마로 레데나 로직 도마리들 옹니레지. 코리니가 진짜 샘리지. 될 땡티 이시 딱딱이 고토고요. 제고로 따 로직 고상에. 오 로직을 더 많이 하고서는 이 빼줬고요. 저도 잠벨 가파게 찹대. 가파게는 잠벨 랭나 로도 지금 맞도면도 뒤도 상모도 되고 하고래. 이 생각 로니 밖에 먹고 좀 차음이래. 되고 하셔는들이 다 세분내로 따뜻해. 하여튼 가르치고 다른 독서를 가르치고 좀은 그러지 하고 톱대를 좀 이렇게 듣고요래. 때문에 이 공자야 진짜 그렇게 봤어요. 동해지 영어 따시네 공부를 되더니 내 마음들이 여덟들이 다 체지서와 속치고 차노래 다들 책이적 약속했다. 그래서 기가 가면 책들이 좀 도마로 로직도 마선더니 소요래 이 책이 돼 하도 그게 좀 뭐래 따하마고는 로직도 막 차로요래시 가르쳐는 고대니 차로요래시 따하고는 도마로 로직이지 고대에서 셈리지 고대에서 나를 고 나를 파탄지 요 말이 별로 레와들 가르 사스동지 오 사르랑지 라미 사로는 똥들은 남파나지 마도 요 말에 오 데이터를 라미 셈 냠용산 전에 광자고는 리페 데서 폐기요래 가르 데포체나 다 테레티니 좀들이 지라고 치려고 그래 이만에 좀들 하jak시에 그요래 베테다래 돈이 돈을 좀제요 말이죠 데이터데 그자양 들어가서 우리 돈이 돈을 좀쟁이 당진지 기수가 숨을 왜 대야 보고 그래. So Entonces, tenemos estos diferentes nombres de unipuntualidad, no elaboración y un solo sabor. Tienen diferentes nombres, pero de hecho son lo mismo en el sentido de la progresión en cuanto a la estabilidad mental. Eso se explica muy claramente en el Ganges Mahamudra desde una perspectiva de la experiencia. Y en ese texto se dice que al principio, para un practicante principiante, la meditación es difícil. Es difícil permanecer unipuntualmente concentrado en una sola cosa al principio. La mente es como una cascada, ferozmente descendiendo el agua. Al principio, aunque uno quiere meditar, es difícil reconocer todos los pensamientos y permanecer tranquilo. Y segundo, dice, en medio la mente se vuelve como el río Ganges fluyendo gentilmente, entonces la mente ya empieza a calmarse y eso es de unipuntualidad a no elaboración. El segundo estado es no elaboración y aquí en el estado de no elaboración uno ya no analiza los pensamientos que surgen, ¿no? O se aferra a una existencia inherente y puede liberar todos los pensamientos que surgen. Y eso se llama liberación en el momento en que surge, la mente se relaja en este estado. Y en el tercer estado, dice, la mente se vuelve como todos los ríos que convergen, confluyen en el océano. Al final uno se vuelve como un océano
inmensamente tranquila, que es como el encuentro de la madre y el hijo, así lo analizan. Aquí logramos un solo sabor, cuando la mente se vuelve tranquila. En un solo sabor, uno experimenta lo múltiple como un solo sabor y un solo. Eso significa que parece que hay una gran multiplicidad en samsara y nirvana, pero todo tiene un solo sabor. La multiplicidad tiene un solo sabor y multiplicidad significa que hay una gran variedad de apariencias. Por ejemplo, hay las cualidades infinitas de un Buda que ni siquiera podemos explicar en palabras, infinidad de tierras puras, infinidad de actividades iluminadas, y todas tienen un solo sabor porque surgen de la mente. Igual en el samsara, los 6 reinos o los 3, todo el sufrimiento del samsara en los reinos inferiores surge de la mente también. En ese sentido, todo tiene un solo sabor. Por lo tanto, aunque hay una experiencia de felicidad y sufrimiento, todo es un solo sabor. Pero temporalmente, debido a acciones virtuosas, experimentamos felicidad. Virtuosidad en términos de amor y compasión, no virtuosa en términos de aferramiento al yo. Porque cuando hay esto como base, todo se hace no virtuoso. Se dice que los budas perfectos surgen de la mente altruista. Entonces, hay este verso en las 37 prácticas. El sufrimiento viene de desear la propia felicidad y los budas de desear la felicidad de los demás. Y hablamos de virtud o no virtud, pero en realidad es bodhicitta, es amor, lo que nos lleva a toda la felicidad. Esa es la causa de la felicidad. Yo siempre hago esa plegaria, ojalá que los seres tengan felicidad, de las causas de la felicidad. La bodhicitta relativa es amor y compasión y debemos cultivarlas porque el sufrimiento está basado en el aferramiento al yo. Cuando nos separamos del aferramiento al yo, nos separamos de la percepción dualista de yo y el otro. Porque cuando hay aferramiento al yo, hay una percepción de yo. Y esta percepción de yo nos separa de los otros. Entonces hay un aferramiento dualista ahí. Vemos las cosas de una forma dualista y generamos apego, enojo y acumulamos karma. Milarepa dijo, el sustrato único de samsara no tiene características. Si todo está en la base, en el sustrato del samsara es un pensamiento de yo, de mí, un pensamiento que cree que las apariencias tienen una realidad concreta. Entonces, la multiplicidad aparece como un solo sabor, tiene un solo sabor, aunque hay muchos seres sintientes, muchos budas, todos tienen la misma naturaleza de la mente. Y cuando uno realiza la naturaleza de la mente, un solo sabor aparece como multiplicidad, o sea, a la inversa. Uno reconoce la naturaleza de la mente, entonces la multiplicidad de los pensamientos, tantos como partículas en el sol, todos surgen de la misma mente. Cuando uno reconoce eso, es como si todos los pensamientos que surgieran se disolvieran en la mente misma, como poner agua en el agua, sal en el agua, instantáneamente se disuelve. O es como como nubes en el cielo que tienen la misma naturaleza, o el agua que tiene la misma naturaleza.
el agua aparece de diferentes formas, pero regresa a lo mismo. Por ejemplo, las nubes, se condensa el agua y cae al océano, se evapora y luego vuelve a subir como nubes, como vapor, llega al cielo y se acumula en nubes y se repite el ciclo. Y así es como pensamos en círculos. Y aunque aparecen muchas formas, siempre tiene un solo sabor, el agua. Lo que uno realiza aquí es que las apariencias, la forma en que las cosas aparecen dependen de la propia mente, y la mente está vacía de naturaleza propia. No hay un yo ni un otro de manera separada. Entender un solo sabor, ese entendimiento necesita surgir en tus actividades diarias. Normalmente, en nuestras actividades cotidianas, cuando reflexionamos en eso, podemos ver la multiplicidad, pero si observan con cuidado, es muy cierto que la multiplicidad tiene un solo sabor, todo viene de tu propia mente, y debemos entender esto muy claramente en nuestras actividades cotidianas. Y si entienden esto, entonces la forma en que lo van a entender es, por ejemplo, tengo este ejemplo de, en este mundo, todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Un celular. Y el teléfono tiene la misma energía, la electricidad que lo alumbra. Y no hay muchas electricidades, solo hay una. Y si lo ven de esta forma, entenderán que la mente es igual. La mente es como una energía eléctrica. De hecho, tiene la misma esencia. Por lo tanto, a través de esta realización, cuando ustedes realizan la naturaleza de la mente, trascienden todo sufrimiento y ya no hay nada que sea más importante. Lo más importante es realizar la naturaleza de la mente. Cuando vean lo importante que es, harán un esfuerzo con diligencia, y si no lo consideran importante, pueden tener algún interés en la meditación y meditan un poco, especialmente cuando sufrimos y practicamos shamatha, pero después realmente lo que nos importa es la actividad mundana, nada más. Por eso es bueno tener un estado continuo de práctica. Recuerden estas dos líneas. La multiplicidad tiene un solo sabor, y un solo sabor aparece como multiplicidad. Y eso es muy importante de entender. Si lo entienden, que un solo sabor aparece como multiplicidad, entonces también entienden que la multiplicidad es un solo sabor. Y lo entienden como se dice, que todo lo que aparece en el samsara y en nirvana, de hecho, es su propia mente, su propia conciencia intrínseca, nada más. Y esa mente, la naturaleza de esa mente es clara y vacía. Hay una conciencia vibrante, una cualidad vibrante en la conciencia, pero también es vacía como el espacio. Y eso es algo que necesita ser entendido sobre la base de la experiencia. Uno debe vivirlo y conectar este entendimiento con esa experiencia a través de la meditación. Y eso es muy benéfico. Para mí ha sido muy benéfico. Yo soy una persona muy pecadora, pero a través de todas estas cosas que he experimentado, mi confianza en el karma ha crecido cada vez más fuerte. Y si tengo miedo de algo, eso es karma. Y tengo cuidado con el karma. Este es un punto muy importante, porque alguna gente dice que cuando uno realiza el vacío, entonces ya no hay karma. Y de hecho no es tan cierto. Jinten Sungon dijo que cuando uno realiza el vacío, el karma o causa o efecto aparece como el reflejo, el brillo del vacío de esta realización.
그래서 나한테 담아게 샬롱나 송반디 데데 데 참아자오나 무슨 말 로직라 진능 탐지 세미 사자 전부 로직도 또장 내 용신 전부 미시제 필요봐 로직 청어지 용진 미시제 필요봐 용진이나 하고요 지들이 레도 차다다데 남도한테 샤송데 오타테시 다들 공대 속답을 다들 가성데 용진이 시즌 70반에 다다다 독지게 시는 센터를 그 시비데 이 당 생부터 만드니 sem정 아임들만 니들들이 박차대사 내용을 서로 초하게 내용을 내가 어찌래 시다니 다 샤르송 다 도송 sem으로 되는 것들이 똑똑을 놓지 요래 대 sem당 말하래 sem글 말해 sem들이 람장 require sem 하도 싸워들 다른 거죠 요래 하다 공 싸워요 bakani더니 배는 영어 발상은 샤토들 람장 땡땡 미터바디 소알로 뭐 중중대 노딩이 시즌 지이되나 하장들이 소화 중중대 요래 그래서 끝에서 뭐나는 네 김밤이 bakani 디 델라티네들이 디들 박차대요 요래 박차들 소화제 내와라고 해서 제 남이 하고 살때 내와가 소화 책 대파 졸마서로 제 습지로 돼서 하여튼 소화 참이 차와리 델라들이 박차도 거는 이제 델라들이 내와를 찾고 할때 라파 차당이야 차라들이 레도야 다 놀러 레도요래 레도디 마토너들이 레도 참 차와요들이 로직 충물에서 로직 충물 도마 로직도 용신 zembe 미시제 마타니 마와 설마를 세미 난다 말이봐 마센 예미 람람 모두 잡아 로직 능고서 마와 설마를 세미 난다 말이지나 다다다 이 강관이나 내는 강관이나 내는 다 남이도 야오나 강관은 요성 초하게 요래 남이도 야가 강관 요미까지 하면 맥주는 강관 매완하기 차리요래 맥대는 강관은 더욱성 대로 초하게 요래 돈은 좀 밤에가 제들이 다다다 나와 설류들 나 강관은 요 강관 사랑이래서 가는 거 지초와 초를 세면과 제들이 나와 설류 세미 나들이 들이 다이진 바싸네 다 소문이 맥주 마셔 강화 매반하기 그때 뒤로 따라 그만 저거 라고 쳐보고 나는 강화나 대해서 그런 강화나 라고 로마도 없대 그바로 따대로 샤문이 이 토제고 쳐보고 그러나 대가는 아무튼 생분도 봐게 강화도 봐 대로 샤문이 진짜 봐요 왜라 딱게 당에 야 강화 쳐보는 데 라상라고 쳐보던 거 가래시는 강체제 촉촉 제들이 드리다 대해서 노디들 토롱을 노디를 토마도들이 딱지 땅 예름라서 보고보다 애들이 딱지 땅 거래지 So then here En el texto del Dharmakirti en la etapa de un solo sabor menor, uno se ha dado cuenta que todos los pensamientos y percepciones tienen un solo sabor dentro de la mente misma que es Mahamudra. Sin embargo, todavía se conserva una leve fijación en esta experiencia o algún apego a la convicción de este reconocimiento. Este término fijación, leve fijación en esta experiencia, hay todavía pensamientos sutiles, típicamente de aferramiento en la mente. Aferramiento es que piensan
surge un pensamiento, surge un pensamiento. Y entonces medito y el pensamiento desaparece. Entonces tienen este concepto que surge en su mente. Hay como una introspección, están viendo a lo que surge. Y eso es sutilmente conceptual, es una mente introspectiva. El Dzogchen habla de esto, de una mente introspectiva, con una conciencia que está alerta. Entonces, sabes, ahora estoy aferrándome a este pensamiento que surgió, esta es una tendencia habitual que está surgiendo, una sensación de gozo surgió, o un pensamiento, esto es un solo sabor. O sea, hay pensamientos sutiles que surgen en la mente de que sabes que algo surgió y ahora ya se fue, ya se liberó. Esta ligeramente analítica que está ahí en este punto, una ligera fijación, un ligero aferramiento. Y llamamos esta mente conciencia intrínseca o Rigpa, que cada vez se vuelve más consciente. Rigpa significa la mente que es extremadamente clara, la mente más clara. Cuando la meditación es muy clara y la mente es muy aguda, el momento en que surge un pensamiento desaparece. En el momento en que es visto por esta conciencia aguda, se libera. O sea, surge instantáneamente, desaparece por el poder de la atención plena, pero todavía hay una pequeña aferramiento a este saber lo que está pasando, como se explica en el Samantabhadra, la plegaria de Samantabhadra. Primero está este estado de inconsciencia. Es un estado de distracción, de inconsciencia, donde reforzamos nuestros patrones, impresiones kármicas negativas. Y por eso, debido a esto, surgen sensaciones sensaciones placenteras o sensaciones negativas, ya sea de gran gozo o negativas. Y si hay una cosa negativa, reaccionamos negativamente y eso es todavía un rechazo sutil. En la plegaria de Samantabhadra dice, poco a poco las impresiones se hacen cada vez más fuertes y más densas. En el sentido ordinario, tenemos aflicciones burdas de apego y enojo, ignorancia, y su contraparte sutil es expectativas y miedo. Quiere decir que no nos hemos liberado totalmente de las expectativas y miedo, que son sutiles y están en un solo sabor. Cuando estamos en la etapa media de un solo sabor, uno experimenta lo múltiple como un solo sabor. Y habiendo purificado las manchas de la fijación en la propia convicción, uno alcanza una realización vívida de las apariencias y la mente como inseparables. Uno realiza que no hay apariencias separadas afuera, ni una mente adentro. Entonces uno realiza que no hay no hay apariencias afuera ni una mente adentro. Por ejemplo, cuando estás adentro de un edificio, normalmente tienes esta percepción de que estoy adentro de un edificio. Hay esta sensación de que estoy adentro, no afuera. Y cuando ustedes meditan y no se aferran a eso, a veces cuando están en ese edificio meditando, a veces ya no hay la sensación de que hay una casa alrededor de ustedes, como si ya no hubiera casa. Y abren los ojos y entonces regresan a la casa. Eso sucede cuando no hay aferramiento en la mente. Pero cuando hay aferramiento en la mente, perciben que ustedes están dentro de algo, dentro de esta casa,
y está afuera de esta casa hay otras cosas, ¿no? Esa es cuando vemos las cosas de manera ordinaria, pero de hecho no hay separación entre adentro y afuera. Y después dice, en la etapa mayor de un solo sabor, uno realiza lo múltiple como un solo sabor y la realización de un solo sabor se manifiesta como múltiple. Todo desaparece en un estado natural de ecuanimidad. Cuando todo el aferramiento es purificado, los pensamientos de aferramiento son purificados, ya no hay percepción de separación, de que hay una casa y estoy yo aquí, etc. Uno puede visualizar a una deidad enorme que va más allá de todo el espacio. Pero hay personas que les resulta difícil hacer esto porque dicen, bueno, ¿y cómo? Pues no va a caber en el edificio, la estructura lo va a detener. Pero cuando no hay aferramiento, no hay dentro y afuera, entonces puedes visualizar lo que sea del tamaño que sea. Deben intentar hacer esto sin analizar si esto es posible o no. Visualicen una deidad enorme o lo que sea y no se preocupen de que si hay una obstrucción alrededor, no la hay. Y así es como liberamos estos pensamientos de aferramiento de dentro y fuera. Si no están liberados, entonces necesitamos persistir, perseverar en la práctica necesitamos practicar más la etapa de generación de la deidad. Dino sono teni kata tabaro tetto shade progetto male shade sono dile tini dimdeli ci boje gore tata nyonchi di semnate rang ta gong jang tang je nyum ba te ta mun jin ta ku yo da yang mun de shek ma chan na teni ro che ko ma shan de ni ka dimde ki sa ma ra dog de ma tang to sem ji ba tak ke ta ma 예를 들이 이 빠트 돈도 상치가 동에 예를 들이 돈도 센터 많이 들이 내가 들이 저희들이다 또 먹을 내서 선수도 로지 또 먹들 가리리 내로를 대통사를 내로 대통도 세면 내로도 마도바 로버토바 소다도바 내로 마도니들이 좀들이 가시 좀들 대통사거리 다른 것을 좀들 라서 돈이 지금 따뜻해서 봐. 네 라서 따와라 띠띠 레디 사전에 레디 가리가 싸움 용치 니들이 싸움을 변히 시당 심을 끼마타듯이 랑상 파사마탐지 바데요래 바데요래시 바데 컨들이 산이 시성나 리드 세드 바도로는 바디들이 박차디라서 그래서 또 로그 듣바라다 또 들라서 또 같이 당시 내가 때선지 가리 시당을 하도 차도를 하도 뒤떡을 메토스니지 뭐토만아서 보게 메토스니 닝그는 메토스이 그래 맞다 찍바치 떨이 대사노는 들이 주비를 대해서 시랑지를 때리더니 어따 생득이 싸움만 맞으나 성우도 생부는 덕대 수작세요 말이지 성우도 생부세도 생싸움만 맞으나 루트가 자자자 로도 갈레스는 니용도 들이 대답을 싸움하던 들이 공자도 주비치 주비치도 준비를 싸움하던 준비를 뛰는 파워를 때문에 제가 차도 코를 야들 수비시 어서 보시오 수비도 대화때 뒤동에도 차들은 나는 시당도 차도 코는데 이라서 생부터 내리나 이때들이 또 발라서 내려봐 딱네 무부랑 속시다 차도라서 통지마 설역 똑같이 나는 똑라서 같이 가서 내가 또 되는 dimdili yichida, toni yang neti che taba, te taba titiri, toni dimdili dang, te nyam titiri, to mani dimdili kayo mari, te taba mari. Te yichida kaiki che kore dina, zokchi sono di ta rochek da gomi ni pande ni,
갈고리들 이제 담지 요지 인치 소리 신체 라소바 그래서 뭐 만나는 소리 누유 동화 설마 반도 자신 봤을만 돼도 오 누가 요들 농조를 될 신신 바가리도 다시 나도 똑같은 거거든 야 로직도도 요라 감성 뒤쳐 요라 민라 돼 가려나 감성 뒤쳐 뒤차고 그래 졸라부터 다또 그래 뭐가 고마 조바를 예만하리 밖에 계속 이거 체면 조바롱도 줘봐 인성 대독 이거 체면 조바롱도 줘봐 인성 대성은 조바롱도 줘는 다다 답변다 로직도 변 제버다고 그러면 제대로 통을 대서 대다로 살모도 양양탁 때문에 쓰도 빌라 딱 제당 난 돈이 저 살모도 돈이 집어도 가리리 오 나는 나또 니뭐 강살타긴 세면서 또 많이 차서도 첨짱과 차로도 적신에서 실그랑 속마서 와서 주민은 게 하다 피보여에 뒤에도 실그랑 속마서 와는 가리리 락티 시서원들 용어바 갈로 때마다도 곰자는 지들이 남상 곰 속침을 자체가 매발로 그래 좋아요 말이 다다 맞으는 초과 잡잖아요 야 이 밑에 다 통로 가 좋아요 말이 material 공부 다지는 가까요 말 뒤에 잡아도 다 놀이 실그랑 속마서 와서 그냥 나한테만 더 줘요 말이 실그랑 속마서 나는 진실에 용어가 설레고 대랑상파 장고 세터하는데 뒤쪽으로 되는 이 속답 해봐서 오지만 들리는 거 우리 다 소화하면서 소화하면 다들이 몇째 통을 그냥 막아왔다 그래서 내가 사왔더니 뒤는 놓았다는 뒤는 될 시간마다 뒤도 시간도 하자면 게 싸워도 어떡하지 이 시간 돌아라리 그는 도차 네와라 때문에 돌아가고 요성을 베리 예타게 잘롱이 냐면에 되는 마도는 도차 돌아가고 요서 시간 돌아가고 시간을 들이 폐기월에 그래서 올라가더니 똑같이 보고 말 시간 고성 내가 봤던 거리 사조니 또 다시 다 삭히는 독신이 쌓는 그 말이 세권 일로 가리가 피나 가리냐면 제거해야지 And so a Entonces, multiplicity. una multiplicidad. Lo múltiple aparece como un solo sabor, y un solo sabor se manifiesta como lo múltiple. Entender esto, uno, al entender esto, uno confía en el karma cada vez más y se libera del aferramiento a las experiencias que uno ha ganado o a la experiencia que uno ha ganado. Muchas personas practican meditación y todos reconocen sus emociones aflictivas, pero aunque las reconocemos, todavía no podemos soltarlas. Y aquí es importante entender que un solo sabor aparece como multiplicidad o en términos de karma, causa y efecto es la manifestación natural de nuestros pensamientos momento a momento. Por ejemplo, los humanos y los animales. Piensen en la diferencia entre animales y humanos. Parece que hay una diferencia con respecto a la apariencia, pero su mente es la misma. Es solo que un animal nace en una forma de animal debido al karma de la ignorancia. Y la ignorancia, de hecho, también está relacionada con tener dudas en la mente. Por ejemplo, tenemos muchas dudas con respecto a la naturaleza de la mente. Malinterpretamos las cosas, las entendemos mal, no entendemos nada. O tenemos un entendimiento parcial de las cosas. Algunas personas tienen dudas sobre el karma, sobre la naturaleza de la mente, sobre el vacío y sobre todo.
y sobre la visión que es la naturaleza, la mente, y entonces acumulan karma. Y eso los lleva a esa fijación. Cuando practicamos, ¿cómo practicamos? Cuando surge el enojo, por ejemplo, primero surge el enojo. Y hay esta impresión, este aferramiento que significa básicamente que hay esta impresión que se hace con cada pensamiento que surge. Se hace una impresión en la mente y eso se queda en la mente. Y después cuando hemos muerto y dejamos el cuerpo atrás, las impresiones siguen en la mente. Y las apariencias del bardo se manifiestan desde ahí. Y es porque esta impresión que tenemos en la mente se va a proyectar de todos los pensamientos que hemos cultivado y todo lo que hemos hecho. Y como resultado de eso, por ejemplo, si la impresión era de enojo, de odio, mezclado con ignorancia, uno nace como un animal, como una serpiente venenosa o un escorpión. Su apariencia es desagradable y también peligrosa porque son venenosos. Son una manifestación natural de los pensamientos internos de odio sí, de odio. O por ejemplo, las hormigas tienen el karma de siempre estar muy ocupadas y trabajar mucho. Cuando pensamos en esto, cuando observamos a los animales así, surge el miedo al karma. Y reconocemos que si no purificamos nuestra mente, esas semillas de impresión van a permanecer en la mente y después van a florecer. Así es que debo purificar mi mente porque si no, es seguro que voy a nacer como un animal así. Así es como ponemos ganamos este entendimiento a través de la experiencia, observamos los animales y empezamos a sentirnos inspirados por la meditación. Queremos hacer un esfuerzo por practicar y purificar nuestra mente de emociones negativas. Y esto viene de miedo al karma, de que madure el karma. Entonces, si el enojo permanece en la mente, tal apariencia como de una serpiente o un escorpión va a surgir. El enojo y los celos maduran en esta forma negativa. Son manifestaciones reales de emociones negativas y su apariencia externa es temible y además son peligrosas porque son venenosos. Al entender esto y reflexionar en el karma de esta manera, generamos cierta certeza en el karma. O sea, no todo está vacío. El karma es el brillo natural del vacío. No está separado. Porque algunas personas dicen que cuando realizas el vacío, todo es vacío, entonces por lo tanto no hay karma. Pero no es así realmente. Para nada es verdad. Hay una enseñanza en el Dzogchen sobre este tema que se relaciona con la fijación de cómo establecemos impresiones en la mente y se explica en la plegaria de Samantabhadra, que es una enseñanza Dzogchen que explica la experiencia de la práctica de un solo sabor y dice, cuando encuentras un objeto de placer, por ejemplo, la lujuria, no la abandones, pero no la aceptes. No te dejes encarrilar. Esto significa que puedes disfrutar de un objeto de los sentidos, pero debes verlo y ver si te estás aferrando y te estás apegando. ¿Y cómo lo reconoces? Cuando empiezas
cuando piensas quiero esto, quiero más de esto, es que nos estamos apegando. Cuando realizas un único sabor, surge una sensación de estoy contento, y si el objeto está presente, qué bueno, y si no está, pues también qué bueno. Estás conforme con lo que surja, y así es como se practica un solo sabor en nuestras actividades cotidianas, y así es como ganamos experiencia en la meditación en nuestra vida cotidiana. Milarepa dijo que esto es lo que necesitamos hacer, necesitamos llevar nuestras experiencias de meditación a la vida cotidiana, porque no hay diferencia entre felicidad y dolor si has perfeccionado en la conducta. Ese es el resultado de haber dominado un solo sabor. Entonces reflexionen al respecto, piensen en el karma de esta forma y también reflexionen en la naturaleza vacía. ¿Cómo reflexionan en naturaleza vacía? Por ejemplo, cuando surgen pensamientos y emociones aflictivas, vacío aquí significa que ustedes saben que en esencia son vacíos y que van a desaparecer. Y cuando desaparezcan, la mente permanece en su estado natural puro. Entonces, las enseñanzas Dzogchen también dice, no pierdas la estabilidad de tu propia conciencia. Esta instrucción es muy benéfica, de hecho. La estabilidad de tu propia conciencia es sostener una atención plena, clara. Cuando la sostengas, vas a reconocer cualquier cosa que surja en el momento mismo en el que surja. Si surge una emoción aflictiva, de inmediato la reconoces y entonces se disuelve. Entonces, aunque surja una emoción muy poderosa, no te vas a aferrar y se va a poder disolver. Por ejemplo, si estás muy enojado con alguien, si meditas en ese estado, completamente desaparece. Aunque hubiéramos tenido una pelea, ya no queda una sensación. Aunque vuelvas a encontrar a esta persona, no queda un resentimiento ahí, no queda ninguna huella de enojo hacia la otra persona o lo que hizo. Sabes lo que hizo la otra persona, pero no hay una sensación de enojo ya que haya quedado. Y eso es cuando una emoción surge, pero surge dentro del marco de la atención plena, y de esta forma la purificamos instantáneamente y solo queda un estado de claridad en lugar de la emoción aflictiva. Por eso deben esforzarse para practicar así. Si surge la emoción aflictiva, que va a surgir, pueden soltarla por completo, ni siquiera surge una emoción, ni siquiera surge un resentimiento ni nada. Esa es una cualidad del enojo, por ejemplo, que tiene una cualidad de claridad muy fuerte. Cuando surge el enojo, por su cualidad clara, es muy fácil liberar el enojo. Es más difícil liberar o soltar el deseo o el apego, porque el deseo se relaciona con el gozo, con una experiencia gozosa, entonces es difícil soltarlo, a menos que uno practique los canales, vientos y gotas. Si no, es muy difícil. Si no, a través de la atención plena puedes disolver el enojo. Jinten Sungon dice que debes generar enojo porque lo necesitas para liberarlo. En términos de su propia práctica, aunque les llamamos diferentes nombres, Mahamudra, Dzogchen, no piensen que son diferentes. Estoy practicando Mahamudra, estoy practicando Dzogchen. Básicamente, debes practicar lo que te ayude a realizar la naturaleza de la mente.
다 고민해 돼 고민아 개배송 마구 치대 야마 야 마구 바 나와 참게 곰데 자신 저마다게 땡에지 중세 정치와 요제 바 고민 총어서 맵돌 마구 바지 맵돌 마구 바 까미스니 진실이 용나 저마다게 되나 오지 dimba 말이 선을 로테 요마 dimba 미바 시에 참지 주제랑 지금 맞다바 뛰는 발을 로도는 지금 대양대양 뛰는 파트는 톱도 땅도 요 마상 미 마상 별로다 공리 나선 예미지런로 이 그다음 맥은 통되는 데리 데 말이서는 미리 마상 미리 말이야 마상에 라는 공간이 파착되었나 이 차가 데리 좋았다 그래서 네번 말이 sabjite야 다이지 로버트티 어떤 동지라고 차는 거리 미리 좀 왔다 갔잖아 다시는 샷되는 좀 밤에 봐야지 낭동지 낭동지 제대로 slatab지 이번 야통도 좀 왔다 차대요 야통도 은혜 요삼지요 말 매사 좀 내가 통고요래 예를 들어 대지성 욕도 오면은 좀 왔다 그러잖아 돈들이 세고 도돈 지만 거라 좀 왔다 dimba chungze yata yu jiba gomi chungu yin song. Then we come. Y después llegamos a la etapa de no meditación. En la etapa de no meditación menor, la atención y la meditación deliberadas ya no son necesarias y las apariencias surgen como meditación. Sin embargo, siguen presentes fijaciones meramente sutiles e ilusorias. Entonces, en el estado de no meditación, eventualmente la meditación se hace sin esfuerzo. Cuando uno siempre está atento, uno empieza a ver todo como ilusorio, como por naturaleza, y ya no piensa que nada es verdadero ni real, pero tampoco piensa que no son reales, que las cosas son irreales. Simplemente, si piensan que nada es real, todo el mundo sabe que las cosas no existen inherentemente, podemos saber eso, pero no nos aferramos a ese análisis. Sabemos que las cosas son impermanentes porque son compuestas, pero no podemos decir que existan, tampoco podemos decir que no existan. En términos de la mente, pensar que existen o que no existen, en lugar de hacer esto, ve directamente a tu mente, como mencionamos antes, eventualmente, a través de no aferrarte a la existencia o no existencia, las apariencias y la mente se volverán una, se van a fusionar, lo cual significa que mientras ves las cosas, no hay pensamiento de que esto es real o esto no es real, o que si real o irreal. No hay pensamientos al respecto. La experiencia es que tu mente, que la mente permea todo. Todo es permeado por la mente como el espacio. Y las apariencias son como ilusiones. No piensen que son verdad o no verdad. Especialmente uno no debe aferrarse al vacío de todo. Cuando las cosas aparecen como ilusorias, permanece en ese estado sin aferrarte. Se llama la naturaleza vacía de las apariencias, que también es la naturaleza de la deidad. La deidad aparece, pero como un arco iris en el cielo, como una ilusión. No puedes decir que un arco iris sea real, porque no es una cosa sustancial, pero tampoco puedes decir que no hay arco iris porque lo estás viendo con claridad. Esta unión de apariencia y vacío es lo que se llama la unión de las dos verdades, en las que las apariencias aparecen, pero como ilusiones. El punto es que
no analizas o te aferras a nada de lo que surja, como verdad o no verdad, o como concreto o no concreto, todo es ilusorio. Jumata Zamba Tetayang Rati Yimti Tamki Gomi Koyok the Solution Jinang the Nachi Chamo Ransar the Chava Gomi Bosom 애들이 너와다면 저마저라 님친 고욕시바데 되니다 물람디 인토가서 인토가서 성들이 님친 고욕 자고 요리 인토가서 성을 털어들이 님친 고욕다 자고 요 말이지 얘는 뭐 봤다지 님친 고욕데 네 자와디 파 많이 고리들이 계시 봐요 아니 이 성나 봐요 공부들이 이 곡들 이 세마사들 이 세도 마상 받더니 냠이 지더니 니 철세형들이 람세더니 니 하자 쌉쌉 차앙거리들이 람람 지더니 세터들이 얘들이 다와서 거기 고추고 이런 때문에 니 토고서 하장 가고요 이 통통통통 같은 저거 요 말이 얘들이 저걸 상계서 요리 그냥 니 토고서 하지 제발 말. 이 세마타도 공주. 들이 공주에 버터들이 예당주를 온 거. 산이 파도리야. 공주는 이 레세 공주니 세세트나 죽을 상제에서 이 레세 랑치 나도 이제 밤마 줘봐. 예당주에 터나 롱거로 상제에서 이 세마타도 잠바다 니지는 세트나 들이 죽을 요래. 그냥 람가서 하자 같이 람가서인데 이제 딱 니일 때는 이제 체대 소물람든지 이제 체물람든지 이제 이 말아요. 말람님 빨리 체면을 고만롱도 줘봐서 그다음 말람들 저땅 초알들이 가가 나와서 진짜 말람님아 제발 매반을 하나 제 초아 가리는 가가 초아들이 총도 무엇보다 지면도 총도 옷가리서는 됐어. 감독도 쳐다오 창은 이 말하면 됐다 그랬지 다시 냠용 니요래 즉 가다 제시건데 니 세마타들이 공주주다 예담주주다 니 사방이 진짜 대니 니 죽을로 붙고 섬들랑가 니 발아들이 니카들이 나와디미라 야들이 니카 나와 던지다 지 말하나 팔 이러고니 내가 나와 터져라 초라들라메와 대독 통치를 봐 냐마로 다리 로스게 까밀이 되라고 차한 거리 대탑지를 들이다가 같이 고미 뭐 있어 Then at the stage of medium no meditación media, las fijaciones ilusorias se purifican por completo, después de lo cual la continuidad del día y la noche se convierte en un sobreestado de no meditación. En la realización posterior permanece un aspecto sutil de conciencia como autoconocimiento. Entonces, día y noche hay esta continuidad de meditación. Se dice que cuando uno reconoce el estado del sueño en la noche, que también se llama reconocer la luminosidad del sueño, la luminosidad del sueño profundo, son dos. Cuando uno reconoce estos en el estado del sueño, uno ha alcanzado esta continuidad de día y noche. Y si uno no reconoce la luminosidad de la mente en el estado del sueño, uno no ha logrado esa continuidad de meditación de día y noche. Y todavía hay que aspirar a esto. Y hay una instrucción al respecto que podemos practicar. Y es cuando se van a dormir, antes de irse a dormir, mientras se duermen, permanezcan atentos. Y despiértense en un estado de atención plena también. En el momento en que despierten, no piensen
dormí, qué bien dormí, despierten en un estado instantáneo de atención plena, de meditación, sin permitir que otros pensamientos nos invadan. Y si practican así, el sueño se va a volver más ligero y va a ser más fácil reconocer el estado del sueño. Traten de ser muy atentos en el momento que despierten, y eso es similar a sostener una continuidad de día y noche, y eventualmente va a llegar a eso. Eventualmente van a reconocer la luminosidad del estado profundo del sueño. Por ahora, esto es algo muy difícil de lograr, muy difícil de reconocer, y aunque lo hagan, solo dura un instante. Pero si realmente lo reconocen, como se describe aquí, esto se llama alcanzar la iluminación como el Dharmakaya. En todo caso, nosotros debemos tratar de ser muy atentos desde el momento que despertamos. Primero, dormir. Cuando nos estamos durmiendo, estar muy atentos. Y si no pueden hacer eso, duérmanse pensando en una deidad Jidan, en su deidad Jidan. Y porque se dice que cuando se vayan al bardo van a iluminarse en la naturaleza de esa deidad Jidan, en el Sambhogakaya, cuando reconocen la luminosidad del estado profundo, se iluminarán en el Nirmanakaya. Básicamente hay 3 niveles: Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, 3 diferentes caminos de práctica. Uno es el Dharmakaya, que es despertar en el estado meditativo en la naturaleza de la mente sin ningún pensamiento. Y el segundo es el Sambhogakaya, que es recordar a la deidad Jidan en el momento en que se despiertan sin pensar en otra cosa. El tercero, que es el Nirmanakaya, que es despertar en un estado de amor y compasión, que nos va a llevar a un nacimiento de Nirmanakaya. Estos 3 niveles de práctica son muy importantes y deben practicarlos cuando se van a dormir. Milarepa dijo también que cuando los sueños o las percepciones de la noche y las percepciones del día se vuelven una y la misma, has perfeccionado la meditación. Tenemos esta percepción de la vigilia, y luego tenemos la percepción cuando dormimos, y parecen diferentes, pero cuando practican de esta forma, se van a volver lo mismo. Y eso significa que durante el día, las sensaciones y pensamientos que surgen ya no van a ser tan fuertes, van a ser como un sueño, y ya no nos vamos a aferrar a la realidad de lo que está sucediendo. Las sensaciones van a ser más ligeras, menos intensas, y ustedes tendrán una actitud de más aceptación a lo que suceda. Y esto es lo que sucede cuando han logrado un solo sabor. De nuevo, hay 2 puntos importantes que hay que experimentar aquí. Uno es sostener la atención plena cuando se van a dormir y despertar en un estado de meditación o atención plena, o recordar a la deidad, o recordar el amor y la compasión. Y de esta forma, ustedes tendrán un camino para alcanzar la iluminación en el Dharmakaya, en el Sambhogakaya o en el Nirmanakaya, respectivamente. Ese es uno. Y el segundo es, en sus actividades diarias, traten de ver todas las apariencias como no tan sólidas, no tan reales. Véalas como un sueño, que no generen estas emociones tan poderosas. Y cuando practiquen así, todas las emociones de sufrimiento y felicidad se van a ecualizar. Esto también se relaciona con la práctica de un solo sabor, y que corresponde a la meditación, a la etapa de no meditación media. 시지 쳐봤대 미 빠다 하고 그래 남시듯이 남시겠죠 남시를 낼때는
만지 차와달로 요래 내 시성스 내하 고동 내들은 고장 내 시도 쓰고 그래 대들 나지 있으면 나지 니메와 하 고선이니 이 시들 시바코는데 나 말이 이 말이 나를 맞지 이래 맞지 강에 맞지 람송이 시성 디 말에 밖에 로직 디반을 로직을 람송이 시 낭내 차라서 람송이 시들 다 요말 이 요말이 다지 지하면 라기가 하고 말이 라기 시베르지 참하고 돼 내시 송사마 공문이 다지니 매박 시바텔 다 이시래 그요래 이 이시들이 다 지시가리 저니 세마타도 니도 재미 차서는 니 세마타도 지시가 이시 코란 남카라를 차대 축을 도 동대리 다 대야 하장 가르쳐들이 남이 tam치게 때와 내가 사실 바도 축을 상지 바도 것을 상지를 남가 선들이 하자서 아침 못 송요래 대 답제도 천디나 다리 공식에 실을 속 마셔라 실력 대시래 차대 요래 실력 대시처럼 베르텔라 다시 못 가려서 이제 밀을 왜 송가 책대다 보자 다에 다보자 양자 대해서 못한 거 때려서 요래 실을 속 설마셔 다다라 하고를 냠이 나도 리치는 때 실을 속 설마셔 시바데 육목고 소도 소소마 아 육목이 이시가 소도 저탄송 때다 터고요 육목 이시가 왕도 저통은 다 육목 이시가는 저성지 이시리 육목한테 저도 다 내롱기 짓을 노래 늘 고란 창고요래 하장들이 쏙다서 내가 되기 시험을 대하고서는 되는 중밀 배송 말이 실력랑 속 마셔를 나신 들려서과 이무 그것이 캡주자 좋다 똥 로빈체 명아 범띠지와 사야던 자적 대성 잡고 송을 둘이 대다 우리는 제버티 용띠 대다 송을 동쪽발이 이시대 사자집이 이시대 똑같이 이시지 가까이요 말이 대다 동전에 대대는 들이다 되게 다들이 남들 제일 봐 다도 송해야 돼. And so this one Esta line, línea aquí es muy importante. El aspecto sutil de la conciencia. Al final, que incluso la conciencia se transforma en sabiduría primordial. Incluso la conciencia sutil se transforma en sabiduría primordial. La conciencia, mientras haya conciencia, hay un sutil aferramiento a un yo, hay una percepción de mí. Incluso en la meditación hay un cierto aferramiento a yo estoy meditando, o ya entendí, o ya realicé, o ya... Hay un concepto de yo que todavía hay ahí muy sutil y se vuelve sabiduría primordial cuando ya no hay más pensamiento de yo y el otro, ya no hay pensamientos dualistas de yo y el otro. Esto se llama la sabiduría primordial que surge de sí misma, es un término significativo. Milarepa dijo con respecto a un solo sabor que la sabiduría primordial que surge de sí misma surge por sí misma, naturalmente. No hay otro, ya no hay pensamiento de yo y el otro, de manera natural entiendes. Ya no tienes que pensar, ya entendí, ya comprendí. No necesitas conceptualizarlo, surge por sí misma esta sabiduría primordial. Cuando vamos a dormir, primero caemos en este estado de inconsciencia y cuando despiertan de dormir, en atención plena, despiertan en la extensión
en la extensión de la sabiduría primordial que es el Dharmakaya. Y eso es la esencia, el corazón de toda la práctica. Y eso es muy importante. También para más tarde en el bardo, donde hay 3 formas de alcanzar la iluminación en los 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Y esto es extremadamente preciosa instrucción. En resumen, Jingilimpa dijo, no pierdas la estabilidad de tu propia conciencia. Y esa conciencia es sabiduría primordial aquí. Estas palabras son muy importantes y yo siempre reflexiono en ellas porque son muy fáciles de entender. Esta conciencia que no pierde su estabilidad es lo que necesitamos entender. Y lo que eso significa es que cuando no perdemos la estabilidad de la conciencia, aunque surgen pensamientos y emociones, son transformados en sabiduría primordial en cuanto surgen. Vean su experiencia y vean si pueden hacerlo. Vean si cuando surge una emoción aflictiva se puede convertir en una sabiduría primordial, o si es más bien que la sabiduría primordial se convierte en aflicción, que se debe a nuestra, que eso es lo que nos hace permanecer en el samsara. Este es el punto más importante, el punto esencial, y realmente se resume con las palabras de Gili Limpa, que no pierdas la estabilidad de tu conciencia, nada más es necesario, no hay algo más elevado y profundo que podría enseñar miles de siddhas y académicos. No hay instrucción esencial más importante que esta. So, ja, anyways, so, und dann auch so. Entonces, Rinpoche, para alcanzar ese estado que es el resultado final, ahí no hay separación entre Mahamudra y Dzogchen ni nada, y eso completa las instrucciones en los 4 yogas de Mahamudra, y fue breve, y hay instrucciones muy elaboradas, libros, y los pueden leer ustedes. Pero las palabras más importantes son Milarepa, las enseñanzas de Milarepa sobre los 4 yogas que pueden leer en su libro. Les he explicado lo mejor que he podido. Si cometí algún error, les pido a los grandes académicos que me disculpen. Homage to precious Guru Gachen Rinpoche. With your blessing, Y gracias por sus bendiciones, Rinpoche, y sus enseñanzas maravillosas. Acumularon un millón y cacho de mantras de Om Mani Padme Hum. Perdí la cifra, pero acumularon muchísimos Om Mani Padme Hum. Se hicieron un retiro de acumulación de Om Mani Padme Hum y acumularon varios millones, creo. Y se registraron de 42 países. Y ustedes ven ahí la pantalla de un montón de personas. Y lo
Ay, y lo hicieron para pacificar la pandemia, para la paz mundial, para resolver los conflictos de Oriente, todo. Y le están dando las gracias a Garchen Rinpoche por sus extraordinarias enseñanzas. Muchas gracias, hijo Garchen. Oh, Tashi Dele Rinpoche, Tashi Dele Rinpoche, todo están saludándolos. Rena Tene, Manatunga Pepe, Yapon Drip Songs. Tene Tatela Nyam Yuk, Yakam Mambo, Chitan Dordina Rinpoche Roma Mambo, Nyam Yuk Na, Yakuna, Sope Yaporete. Tene Tate Tamchi and Tene Rinpoche Garden, Kona, the Tene Tene Tara, Manatung and Delta John. Tene Lapar the Rinpoche Shama year and Tene, Genes Kawang Tantene. Kachu Sanji Machapatini, Chuchun Kolotini, Sanji Machapakon Nawa. Tenin Dota, Tini, Mana Tongdrip Chimbitini, Winzin Nawa. The tongue Chitini, Rumbacher, Ning Kapanatini, Kadin Che Shubu. 투지제 돈지는 뭐지 나초도 소소 로망탑체라 나고 잡나 주주 곱대나 돈지는 뭐지 다시들 로망탑체라더니 가사 다시들 뭐그 돈지는 뭐지 가사 뭐그 다시들. So first, now we have completed 4 Hemos days cumplido of the 4 días y alcanzaron 4 millones de mantras. Lo hicimos exitosamente. Garchen Rinpoche tiene muchos discípulos en todo el mundo, en muchos países, que se unieron para practicar y fue excelente. Es debido a la bondad de Rinpoche que pudimos cumplir tantos mantras y queremos agradecer a Rinpoche por estos 4 días, por el empoderamiento de Chenrez y por darnos estas enseñanzas maravillosas, por girar la rueda del Dharma para nosotros, y quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón por conducirnos en esta acumulación de mantra. Y Garchen Rinpoche dijo gracias a todos los discípulos por hacer el retiro, por organizar este evento Dharma, Tashi delega a todos. Y Rinpoche ofrece una cata a todos los discípulos y también al otro Rinpoche que no sé cómo se llama. 다시들 까마 자펜다 베트남 데라서 이니 자펜 로망탑체라더니 다시들 가다 버. So Rinpoche says all the Rinpoche dice que les ofrezco esta cata a todos los discípulos alrededor del mundo y muchos Tashi Delek. Yun the Tene, and Roa Simchi Tamchi to Tene Chuchun Kolo, Jum Chepetene, Coliso and the views. and I supplicate Rinpoche that Le suplican a Rinpoche vivir una vida muy larga y quedarse con nosotros mucho tiempo y continuar beneficiando y girando la rueda del Dharma sin fin para todos los seres en el samsara. Esa es mi súplica, dijo Rinpoche. Tashi Dele. So now I would like to invite Brother Quiero invitar está invitando a otras personas a dar las gracias. In Vietnam and all participants, Y we would están like dando las gracias los organizadores en Vietnam. Usted trabaja incansable por todos los seres y tiene muchos discípulos. Y somos tan afortunados de tenerlo como nuestro gurú amado. Usted ha dado muchos empoderamientos.
que pueda ustedes permanecer sano y vivir mucho tiempo. Lo amamos muchísimo. Y en eso hablo por todos. solo 와서 solo 주소리들이 나게 흰 주소리 주소를 잠들죠. 들이 주소를 로바자 대들이들 대같이 보이 주소대 다 방법으로 말해 팽글이 주소 담당 가인중이 들어 와자나 들이 나랑이 맞아 진랑 먹고 주소를 나오지. The Ramesh says, Se dice gracias a todos. En el futuro, espero que ustedes continúen todos los centros alrededor del mundo. Los centros son mi corazón. Espero que todos continúen ayudando en todos los centros y eso es muy importante porque trae mucho beneficio a toda la gente de su país. Continúen ayudando a los centros. No tienen que darme a mí nada. El mejor regalo es que ayuden a los centros. Gracias. May I ask Christina on behalf of the organizer to make all sponsors and all participants around the world to make offerings to His Eminent Gachen Rinpoche. Y quieren darle a Gachen Rinpoche una dana por su maravillosa labor y se la da a Cristina Lumber, que es la directora del centro de Arizona. Rinpoche, Brother Tung still have some very short thank you to make. Tung, please be quick. Thank you, Christina. Now we would like to show our great appreciation and love to Dozin Dondrup Rinpoche for the precious teachings and guidance. Thank you for the patience and support. We love you. And then now, can I request the Dikra Tuten Dagiling to make an offerings on behalf of DGPC and all participants to Dozin Dondrup Rinpoche. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gracias a los diferentes centros que participaron. And now, on behalf of the Drikung Gachen Punsachuling and all participants, may I ask Christina again we thank you the GBI Center, GBI Lamas, Christina, GBI technical team, GBI staff for your great support in arranging Gachen Rinpoche schedule live stream on YouTube and joining this retreat. So many thanks, and also thank you very much, Ina, for translating precious words of Guru. Without you, the Dharma cannot, you are like the messengers of Guru, so we thank you very much. Thank you, Christina, for helping us do that. Es importante reconocer el trabajo de Ina. Thank you. Gracias a todos. Timbi parajur dorji shape timbi jivu sa tenyong la chap timbi jimda nga sang jo pa je timba yoren nebe tra shi jo. Arigato, thank you, come on. And now everybody, please turn on your video and audio to offer kata to Gachen Rinpoche and say thank you and Tashi Delek to Gachen Rinpoche. Rinpoche, obrigado.
I'm so happy to see your faces. Nosotros también, aunque él no nos vea, estamos porque nosotros estamos en YouTube para darle cuentas cosas. Es una comunidad muy grande, vidas muchachos discriminados, que realmente esos saludos son también para nosotros. Él quiere a todos No eres el último día del evento, pues todo el mundo quiere alguien que él los vea a ellos. Es una gran Thank you, Rinpoche. So please have a good rest and please live long and we see Nos with vemos el joy. 6 de junio de Kurukule. Las enseñanzas de dar lo que va a dar. Entonces, pues ahí estaremos, están invitados todos. De todos modos, yo les daré un recordatorio los que puedan. Rinpoche says that you should get to hang those the kathaks that you're holding in your hands, put them around your neck, and think that it's Rinpoche putting it around your neck.
le tienen una pantalla ahí enfrente, una pantalla de esas enormes, y por eso puede ver a todos los cientos y miles de estudiantes que se reúnen para verlo y recibir sus